Finalizamos esta ceremonia haciendo un reconocimiento a la excelencia del periodismo en Colombia, con el Gran Premio a la Vida y Obra de un Periodista, el mayor galardón que concede el premio a una persona por su trayectoria como periodista, su consagración al oficio y su contribución al progreso de Colombia. Este año, el reconocimiento fue otorgado a Alberto Donadío Copelo. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2018. Gran Premio a la Vida y Obra de un Periodista. Alberto Donadío Copelo. Si ponemos en términos del mercado bursátil el valor del personaje que esta noche premiamos, diremos que sus acciones han sido de las más fuertes en el mercado periodístico desde que comenzó su carrera a comienzos de los 70, porque están respaldadas por el activo de la independencia, tan escaso hoy que renta credibilidad con creces. Como periodista investigativo, experto en los tejemanejes de la corrupción financiera, ha denunciado a los banqueros corruptos, pero también ha defendido a los honrados. Y desde 2012 ha ejercido un curioso apostolado desde el blog que abrió tras el escándalo de Interbolsa para asesorar a los timados, el cual sostiene en su casa editorial de El Espectador, donde desde 2010 publica su columna y colaboraciones habituales, siempre explosivas por la carga de denuncia que contienen. Al comienzo fue defensor de la fauna silvestre desde el periódico El Tiempo, donde firmó su primer trabajo con Daniel Samper Pizano sobre el tráfico de especies en el Amazonas en 1973. Juntos cultivaron su pasión por la ecología, que convirtió a Donadío en el primer abogado ambientalista del país. Gradualmente, sentaron las bases de la primera unidad investigativa en Colombia, contagiados por el periodismo fiscalizador que simbolizó Watergate, y demostraron la fuerza de este contrapoder desde el diario más poderoso del país. Como brazo jurídico de la unidad investigativa, Donadío destrabó el proceso legal para el acceso a la información pública al desenterrar una antigua norma jurídica por la cual se terminó reconociendo este derecho ciudadano. Deuda de gratitud que tiene el periodismo colombiano con él y que esta noche se paga en parte. La otra parte la han pagado los lectores de la veintena de libros que ha publicado desde que comenzó a ejercer el periodismo independiente, tanto en coautoría con su esposa, Silvia Galvis, la genial periodista y novelista ya fallecida, como en solitario, intercalando los libros de denuncia con los de historia de Colombia. Obsesionado con los datos, mucho antes de que se pusiera de moda esta corriente del periodismo, después de escudriñar en todo tipo de archivos, con la agudeza de un detective inglés nacido en el trópico, es capaz de sacarle confesiones a un documento para dar con la verdad de los hechos. Así lo hizo en 2016, cuando reveló que también hubo agentes oficiales detrás del asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, ocurrido en 1984. O cuando en un momento de ocio descubrió la historia de un espía ruso que vivió en Bogotá en plena Guerra Fría. Y es que ese estilo quijotesco de ejercer el periodismo investigativo lo lleva hasta en su apellido, como reveló Juan Gozaín en la presentación del libro El cartel de Interbolsa, en Cartagena, en 2013. Al buscar de dónde venía este apellido, encontré que Donadío eran las donaciones que el rey de España hacía en América o en la propia España a sus amigos, o a quien a él le diera la gana. Regalaba bienes, propiedades, cargos, se armaban unas peloteras por la provisión de esos cargos. Claro, yo sabía que había un origen metafísico en lo del Donadío dedicado al periodismo de corrupción. Algo tenía que justificar el origen de la palabra. Su celo por la verdad, su espíritu insobornable, su tosudez en la búsqueda de pruebas, su rigor en stricto sensu, su amplia cultura resguardada por una memoria ilímite, su prosa de tonos irónicos e indignados, su generoso magisterio ejercido fuera de la academia y, sobre todo, su ejercicio diario y apasionado desde la región es lo que ahora le reconocemos. Ello a sabiendas de que este perro guardián de la democracia seguirá ladrando por muchos años más,
y no precisamente echado, sino saltando de una investigación a otra, siguiendo pistas o intuiciones, sin esperar mucho a cambio, ni siquiera que rueden cabezas o se abran procesos judiciales, pero sí dejando constancia para la historia como un narrador incómodo y necesario. Se dirige a ustedes Alberto Donadío Copelo. Les pido licencia para hablar sentado. No vengo nunca a Bogotá y vivo en tierra caliente. Cuando nos conocimos en 1983, mi esposa Silvia Galvis tenía enmarcada en su oficina esta frase de Albert Camus: debemos comprender que no podemos escaparnos del dolor común y que nuestra única justificación, si hay alguna, es hablar mientras podamos en nombre de los que no pueden. El encuentro con Silvia estuvo precedido de otras afinidades. Silvia leía desde los 9 años Vanguardia Liberal, el diario que fundó su papá en Bucaramanga. A esa edad yo leía los 3 periódicos de Cúcuta, el Diario de la Frontera, La Opinión y Oriente Liberal, así como El Tiempo, que llegaba en aviones DC-4. Cuando los azares se encadenan, son destino, solía decir Silvia, citando una frase de Gabo. Las luces intermitentes y penetrantes de muchos faros ilustres como Albert Camus me han guiado en esta navegación de 45 años por el periodismo. He vuelto muchas veces a la sentencia magistral de don Fidel Cano, estampada en 1887 en el primer número del Espectador. No damos a las buenas y a las malas acciones unos mismos nombres. No hablamos a los dueños del poder el lenguaje de la lisonja. No tributamos aplausos a los hombres ni a sus actos, sino cuando la conciencia nos lo mande. 100 años después de su fundación, empecé a escribir en las páginas del Espectador y sigo escribiendo en este diario que Silvia consideraba el 7º cielo de la tolerancia, el respeto a las ideas ajenas y la gallardía personal. Ese espíritu se ha mantenido siempre en la época del actual director Fidel Cano y en la que siguió al asesinato de don Guillermo Cano con sus hijos Juan Guillermo y Fernando Cano Busquets y con Juan Pablo Ferro. No soy sobrino nieto del doctor Eduardo Santos, pero adhiero firmemente a su pensamiento. La democracia exige e implica libertad en las discusiones, severidad en los juicios, crítica inexorable de todos los actos. En 1972 empecé a escribir en el periódico del doctor Santos, donde Daniel Samper y yo desbrozamos el camino de un periodismo que no se hacía en Colombia. Fuimos los pioneros del periodismo de investigación en América Latina porque no había competencia. Se podía escribir sin censura únicamente en islotes como Venezuela, Costa Rica y Colombia, pues la bota militar sojuzgaba casi toda la región.
Un poco después llegó Gerardo Reyes. Los tres trabajamos en amistosa armonía, animados por la convicción común de que el periodismo es oidor, veedor y fiscalizador de los poderes públicos y privados y abanderado del interés público. En la unidad investigativa logramos que los tribunales reconocieran el derecho de acceso a los documentos oficiales, una conquista que solo después quedó codificada en las leyes y en la Constitución y que otros países tardaron más tiempo en admitir. Somos los abuelos del derecho de acceso y del derecho de petición. Ante una demanda que presentamos, el Consejo de Estado afirmó: solo mediante la publicidad de las actuaciones de los funcionarios estatales se hace posible el control que la opinión pública tiene derecho a ejercer sobre sus gobernantes. La sentencia es del magistrado Carlos Galindo Pinilla, que no usaba toga sino Everfit y que no pertenecía a ningún cartel. Como periodista no recibo regalos. Fui sí favorecido muchas veces con la dádiva de la amistad y el apoyo de personas que comprenden la misión del periodismo. Recuerdo la anécdota que cuenta Fabio Castillo de cuando publicó Los jinetes de la cocaína. Lo llamó el presidente de Avianca, Edgar Lenis Garrido, y le dijo: «Mijo, yo no lo dejo matar a usted». Lenis le entregó un paquete de 10 pasajes internacionales, todos en blanco, con estas instrucciones: «Usted llénelos, eso tiene mi firma, no tiene que pagar un peso, váyase donde quiera. Pero eso sí, no me cuente». Al igual que Fabio, adquirí numerosos amigos, benefactores y patrocinadores. En el tiempo conocí a Germán Castro Caicedo, que nos abrió a todos el frente de los libros periodísticos. Con Germán, que recibió hace 3 años el premio Simón Bolívar a la vida y obra, verificamos en el Guamo, Tolima, el uso del agente naranja, el herbicida utilizado en la guerra de Vietnam. Y gracias a las denuncias ecológicas, que fueron la matriz de la unidad investigativa, tuve amigos inolvidables como el profesor Federico Medem, zoólogo especialista en babillas y caimanes, el profesor Jesús Hidrobo, botánico del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, y el Mono Hernández de Linderena. Más que fuentes, tuve benefactores, como don Hernán Echavarría Olózaga, que un día me llamó a su oficina para que le ayudara a denunciar los entuertos del Grupo Gran Colombiano. Le contesté que yo ni siquiera sabía qué era el encaje bancario, pero don Hernán me dijo que él me enseñaba, y aquí estoy 40 años después porfiando con los fraudes de las libranzas y la estafa de Interbolsa. Más que fuentes, tuve verdaderos patrocinadores, como el doctor Germán Botero de los Ríos, gerente del Banco de la República en los años 70. Cuando lo nombraron superintendente bancario, me dio carta blanca para examinar los expedientes reservados de la superintendencia. El doctor Botero de los Ríos decía que desde cuando se inventó la fotocopiadora ya no podía haber documentos secretos. Hoy, al recordarlos, echo de menos la existencia de personajes independientes de estatura moral. Secretos del oficio hay varios, pero nada es más determinante que el viento de cola que dan aliados humildes y elevados que van apareciendo en el camino porque ellos también están indignados. Y entre esos aliados incluyo ahora a editoriales como El Áncora y a editores como Gabriel Iriarte, y en Medellín al noble amigo Jesús María Gómez Duque y a mi hermana Lucía Donadío de Sílaba Editores. Sin su impulso no se habrían publicado los libros que vengo escribiendo desde 1983. La receta del periodismo investigativo lleva 3 ingredientes. Primero, el hecho debe ser de interés público. Segundo, alguien quiere mantenerlo oculto. Tercero, es el periodista quien lo descubre. No siempre se tienen a la mano los 3 ingredientes, pero siempre debe existir la más absoluta rigurosidad de los datos.
Una acusación formulada contra un funcionario o contra una persona se lanza cuando está comprobadamente sustentada en pruebas irrebatibles. Un informe investigativo debe tener la misma fuerza de una sentencia judicial de última instancia dictada por magistrados probos e impolutos. La denuncia que se presenta ante la opinión pública no puede estar sujeta a rectificaciones porque del periodista investigativo se espera la última palabra. Cuando escribí que el senador que recibía en el estudio de su apartamento los sobornos de Odebrecht era el mismo que viajaba en el avión presidencial sentado al lado del jefe del Estado, lo hice porque ambos hechos son ciertos y no pueden ser desmentidos. Estas reglas no cambian aunque la tecnología haya cambiado y existan nuevas fuentes de información cibernética. Hoy hay acceso a distancia a documentos oficiales que antes solamente se podían examinar en la dependencia donde reposaban, pero lo fundamental es la acumulación de pruebas irrefutables, verídicas y veraces. Antes o después de Google, se requiere criterio para analizar las pruebas, capacidad de interpretación para sopesar grandes volúmenes de información y mucho tiempo para llegar a conclusiones contundentes. Para escribir el libro sobre el asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, leí 6 veces el expediente de la justicia penal que tiene 10.000 folios. Descarté mucho material que es un paso esencial para aprovechar lo verdaderamente relevante. Luego destilé la información en 168 páginas, traduciéndola y resumiéndola en frases y conclusiones sencillas, que es otra de las tareas ineludibles para facilitar la comprensión. Recargar el texto con todo lo que uno ha averiguado fatiga o aleja al lector. Cuando un banquero ecuatoriano, Nicolás Landes, fue acusado por el gobierno de Colombia de cometer un fraude de casi 200 millones de dólares que supuestamente giró desde Bogotá a su banco en Miami, tardé meses en empaparme de toda la documentación. La certeza de su inocencia la obtuve cuando pedí una cita en la Superintendencia Financiera del Estado de la Florida, encargada de vigilar el banco gringo de Landes. Al llegar a Tallahassee, la capital de la Florida, me entregaron varias cajas con documentos confidenciales a rebosar, lo cual me sorprendió. ¿Por qué me los mostraban sin solicitarlos? Cuando terminé de tomar apuntes, el funcionario con el cual yo tenía cita vino a decirme que había estado esperando 3 años a que alguien preguntara por el caso porque se había cometido una injusticia. Nunca pasaron 200 millones de dólares por el Banco de Landes en Miami, ni legales ni fraudulentos, y la Superintendencia de la Florida había dejado constancia escrita de ese hecho desde el día siguiente a la acusación de Colombia, pero nadie se había asomado a preguntar. Nicolás Landes había pagado altísimos honorarios a cotizados abogados de Miami que nunca hicieron una llamada a Tallahassee. Yo le entregué de balde la fotocopia oficial de su inocencia. Lo cuento en detalle porque con o sin Internet, con o sin la pipa de Sherlock Holmes, nada reemplaza a un buen sabueso. Sobre Landes se había publicado información abundantísima en Colombia, Ecuador y Miami. Solamente el periodismo de investigación, que exige dedicar mucho tiempo a un solo asunto, lindando con la obsesión, permitió descubrir la verdad irrefragable. Habría también permitido arribar a la conclusión contraria si se hubiera cometido el fraude. La rigurosidad absoluta en la comprobación de los hechos no puede, sin embargo, arredrar y atemorizar a los medios de comunicación, que tienen que ser escépticos y suspicaces, que no pueden tragar entero y que deben dudar metódicamente de la versión oficial. Ello es particularmente cierto en Colombia por varias razones. Primero, porque donde se ponga el dedo sale pus. Segundo, porque las autoridades legítimamente constituidas rivalizan entre sí para cometer toda suerte de abusos y atentados contra los ciudadanos o contra el erario, unos graves, otros gravísimos, muchos escandalosos y oprobiosos.
y otros sencillamente atroces. Tercero, porque el gobierno no es del gobierno, sino de los ciudadanos, pero solo un manojo de ciudadanos tiene el tiempo y el conocimiento para ejercer la fiscalización sobre los poderes públicos, que en cambio sí pueden realizar los medios de comunicación a nombre de toda la comunidad. Su cometido y su derrotero es llevar a cabo esa vigilancia. Del premio de hoy surgen felices coincidencias añejas y actuales. En 1979, el premio Simón Bolívar a la vida y obra fue otorgado al papá de Silvia, Alejandro Galvis Galvis, que lo donó a la Universidad Autónoma de Bucaramanga como primer aporte a la fundación de una facultad de comunicación social hoy próxima a cumplir 40 años. Esta universidad entregará en unos días, por primera vez, el premio Silvia Galvis al periodismo crítico e independiente. Entre los jurados se cuenta Yvonne Nichols, fundadora del premio Simón Bolívar y generosa madrina de todos los periodistas del país. Mencioné al papá de Silvia. Aquí está en primera fila mi papá, Fausto Donadío, que tiene 97 abriles. Nació en Morano Cálabro, en el tacón de la bota italiana. Desembarcó en el muelle de Puerto Colombia en 1938 y vive en Colombia desde hace 80 años. Como si fuera el presidente de Avianca, nos regaló a los hijos decenas de boletos para viajar a Italia y a otras latitudes, abriéndonos mundos nuevos. Adquirí así los idiomas y el savoir-faire para adentrarme en fondos nunca antes consultados de los archivos nacionales en Washington, del Archivo Vaticano y de archivos similares en Roma, Berna, Londres y otros lugares, y para extraviarme en la biblioteca más fabulosa del mundo. En la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, Silvia leyó todas las obras que necesitó para su formidable novela histórica sobre Soledad Román, y yo pude descifrar períodos de la historia de Colombia para rematar un puñado de libros. A este atrevimiento de escribir libros de historia llegamos también por el periodismo investigativo. La Asociación de Periodistas y Editores Investigativos, IRE por sus siglas en inglés, mencionó una vez en su revista que los archivos nacionales albergaban tesoros para los periodistas de investigación. Era literalmente cierto. Colombia Nazi reveló cómo la esvástica se exhibió orgullosamente en Barranquilla durante la Segunda Guerra Mundial. En el Jefe Supremo consignamos información inédita sobre la carrera militar y el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla. No debería decirlo uno de los autores, pero desde cuando apareció ese libro hace 30 años no se ha publicado otro similar con documentación de archivo. Agradezco al jurado este singular honor que se torna particularmente grato porque viene a renglón seguido del premio que recibió el año pasado mi querido amigo Juan José Hoyos, el rey Midas de la crónica. Agradezco igualmente a Silvia Martínez de Narváez, que ejerce la dirección del Premio Simón Bolívar con cordialísima discreción. Muchas gracias.